Hola, hola. La reflexión del día de hoy gira en torno a esa pregunta que estamos resolviéndonos cada vez de manera más profunda, tratando de encontrarle más elementos para poder responderla bien y mejor. ¿Cuáles son los peligros de monopolizar la presencia de Dios? Esta es una pregunta verdaderamente espectacular porque apunta a que desestructuremos una serie de ceremonias, de actos, de rituales, de creencias que tenemos, que hemos recibido y que hemos replicado desde nuestras religiones. ¿Cuáles son los peligros de monopolizar la presencia de Dios? Y hoy, en la reflexión de hoy, tenemos el traspaso de la unción. Este asunto de traspasar la unción, es decir, yo tengo como un don especial, una unción especial, un poder especial, he recibido algo especial de Dios, que es lo que a veces uno se encuentra en uno mismo, encuentra en otros líderes espirituales de cualquier religión, porque esto realmente es un asunto de todas las religiones, de todos los constructos religiosos que hemos hecho los hombres. Y es ese traspaso de unción. Es decir, eso que yo tengo, te lo puedo dar. Eso que yo tengo, lo puede usted recibir. Eso que yo tengo, se lo puedo traspasar al que crea. Y lo que vamos a mirar es que esto está fundamentado en verdades atrasadas. Este tipo de actos, de rituales, de creencias, realmente está sustentado por verdades pasadas, por verdades temporales. Escuchemos lo que dice, o leamos lo que dice, lo que inspira a Dios en un escritor. Pero la mente de ellos se endureció, dice el escritor. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, es decir, todo ese mensaje, todas esas reflexiones, todo ese escrito que hay que encontramos antes del Hijo de Dios, que encontramos en los libros que llamamos el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en el Hijo de Dios, en Jesús. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Ese es un producto, ese es un asunto de uno. Eso produce cuando usted y yo nos atrasamos a verdades y nos anclamos en ellas y las replicamos como si fueran verdades actuales. En cambio, cuando alguien se vuelve al Hijo de Dios, se vuelve al Hijo de Dios, a Jesús, al Señor, el velo es quitado. Espectacular esto porque es un primer elemento, es un primer insumo que nos va a ayudar a entender que esas prácticas que encontramos en nuestras religiones, y estamos hablando principalmente de religiones occidentales, eso que llamamos la religión de Occidente, esas prácticas de traspasar el poder, de traspasar la unción, de traspasar los ministerios, de traspasar lo que yo tengo a otro, que el otro me sigue por un tiempo y yo lo pruebo y después lo voy. Vamos a ver que esas son prácticas pasadas. Sigamos leyendo aquí uh, un ejemplo que está en la palabra, obviamente, que está en lo que conocemos como palabra de Dios, te alabamos, Señor, y que lo tomamos como modelo para perpetuar este tipo de prácticas de traspasar la unción. Y es el caso de dos líderes espirituales, el caso de Elías y Eliseo, que más o menos está escrito de la siguiente manera. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar la doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Y sobre esa verdad, que es una verdad pasada, que perteneció a un tiempo pasado, que es una verdad temporal, que es una verdad hasta Jesús, después de Jesús, no es esta verdad sobre la que construimos nuestras relaciones con Dios y sobre la cual construimos este tipo de prácticas que hacemos, eso de traspasar la unción. Te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu, le dice Elías le está diciendo el profeta, ¿no? Quiero recibir eso de ti. Le está diciendo ese discípulo de él. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó. Después pasa todo esto. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde Dios de Elías? ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Es decir, hizo más o menos lo que ya había hecho su profeta maestro, digámoslo así.
Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Es decir, hay un traspaso de esa unción, de ese poder. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. Entonces, sobre esa verdad, que es una verdad pasada, hemos construido una serie de rituales en nuestras iglesias actuales. Sobre una verdad pasada, hemos construido unas verdades hoy en día en nuestras religiones, en nuestras estructuras religiosas. Y es eso del traspaso de la unción, del traspaso de lo que tiene mi líder espiritual, olvidando que todos somos líderes espirituales, omitiendo que todos somos líderes espirituales y estamos en el mismo nivel. Entonces, como hay que seguir un tiempo a este líder, y este líder me prueba, y cuando me prueba, entonces me lanza al ministerio, por decirlo así, al servicio. Pero antes como que se hacen unos rituales, y eso lo vemos mucho en iglesias, en religión, en las iglesias de diferentes religiones occidentales. Y es un traspaso de la unción. Es un rituales donde incluso vemos que se hacen ceremonias, inciensos, a veces se toman los mantos como aludiendo a lo que hizo Elías, y se traspasa sobre el discípulo, y ahora sí toma la unción, y la persona entonces sigue con esa unción. Y se viste de manera especial, y se hace un evento especial, y se hace todo un evento público, por lo general de manera especial, y ahí se hace entonces ese ritual de traspaso de la unción, que está sustentado en esta historia de Elías y Eliseo. Pero ¿qué peligros tiene replicar este tipo de prácticas? Porque nosotros las tomamos a la ligera, es decir, las tomamos de manera ligera y las seguimos, las replicamos sin detenernos, si corresponden a nuestra verdad que es Jesús, a nuestra verdad que es el Hijo de Dios. Quiero que ahora escuchemos lo que dijo el Hijo de Dios, hablando con un escenario de gente de su pueblo, de su misma religión, que eran judíos igual que él, y delante de sus discípulos, que también eran judíos como él, o por lo menos también eran hebreos o israelitas. Jesús les suelta, el Hijo de Dios les suelta a ellos, para que usted y yo lo tengamos de referencia y tengamos en cuenta esto. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, es decir, hasta el profeta, hasta Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Escuchen, porque eso es súper clave. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios. La buena noticia es ¿quién? Jesús, que es el amor manifestado o el amor humanizado de Dios. Para toda la gente, no solamente para un pueblo específico. Y todos están ansiosos por entrar. Entonces aquí Jesús está colocando los límites para que entendamos que todas esas verdades que están en la ley de Moisés, todos esos mensajes que encontramos en los profetas, aquí está esto. Hemos encontrado este mensaje que nosotros extractamos de la historia de Elías y Eliseo, este mensaje de traspaso de la unción. Pero dice Jesús, hasta Juan el Bautista, este tipo de mensajes son su guía. Es decir, esto que hizo Elías con Eliseo, eso que Eliseo le pidió el favor, dame de tu doble unción, esto fue hasta Juan el Bautista. Esto es hasta Juan el Bautista. Jesús dice, para que la buena noticia fluya para todos, este tipo de prácticas ya pasó, ya no son su guía. Este tipo de prácticas ya no son su guía. Nada de lo que encontremos en los mensajes de los profetas, como eso que acabamos de leer, son nuestras guías, como en este caso, para hacer ceremonias de traspaso de unción. Porque esto termina convirtiéndose en un peligro, y un peligro de monopolizar la presencia de Dios, de jerarquizarla, de regular lo que es el poder de Dios, sus ministerios y todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces Jesús pone ese límite. Mucho cuidado. El mensaje de los profetas fueron sus guías hasta Juan el Bautista. A partir de Juan el Bautista, el guía, dice Jesús, soy yo. La buena noticia soy yo. Es decir, las prácticas y rituales y demás, soy yo. Entonces, tenemos que hacer un pare y mirar lo que estamos haciendo, lo que estamos replicando. ¿Cuál es el peligro de replicar este tipo de prácticas de
de traspaso de unción, pues, con eventos especiales, y a veces se quita el manto, a veces incluso el líder espiritual se quita simplemente su chaqueta y lanza, y como Elías, los demás responden. Este tipo de eventos que son verdades atrasadas, porque no es que sea una mentira, eso que se hace no es que sea mal, sino que fue una verdad anterior a Jesús, una verdad que no facilita. Cuando hacemos eso, esto no facilita que la buena noticia que es Jesús fluya de manera como se quiere. Porque en el escenario, en el modelo de Jesús, primero, pues todos somos iguales, no hay jerarquías, hay diferentes oficios, pero todos somos ¿qué? Líderes espirituales. Entonces no necesitamos que un líder traspase la unción a la otra, porque ahora el mismo Jesús es el que da la unción a través del Espíritu. Entonces, antes como el Espíritu no hacía parte de la vida de uno, no habitaba en uno, pues entonces tenía que haber ese tipo de prácticas. Cuando replicamos ese tipo de prácticas que son pasadas, lo que hacemos es retrasarnos todos nosotros a una relación anterior. Y nuestra relación con Dios lo que vive es en un escenario de retraso. Nunca avanza. Porque la relación con Dios avanza es en el escenario de Jesús. Mientras sigamos esas prácticas, como leímos anteriormente, lo que pasa es que ese tipo de práctica va a colocar en nosotros un velo que no nos va a permitir ver que la unción ya la tenemos, porque ahora el Espíritu está en nosotros. No necesita ser traspasado de alguien a otro. Ahora el Espíritu está en nosotros porque fue traspasado de Jesús a nosotros. Eternamente, porque Jesús es, el pacto eterno. Entonces, todo lo anterior era un pacto temporal, con unas prácticas temporales y unos rituales temporales. Pero todo eso ya lo hizo Jesús. Y ahora Jesús nos ha traspasado el Espíritu de Él a nosotros, el Espíritu de Dios a nosotros. Ya no tenemos que hacer eventos raros para recibir el Espíritu de Dios, porque ahora lo tenemos. Entonces, cuando replicamos este tipo de prácticas que son anteriores al Hijo de Dios, lo que hacemos es quedarnos en ese escenario atrasado. Pero Jesús nos puso en otro nivel. Miren lo que dice, inspirado por el Espíritu de Dios, que ahora está en nosotros. Es que, entonces, nosotros lo tenemos y lo manipulamos y lo regulamos y se lo damos a otro cuando hacemos un evento especial o cuando nosotros queremos o cuando vemos que esta persona sí se porta bien, entonces le traspasamos. Eso no existe en la verdad que es Jesús. Es decir, eso existió en una verdad que no era Jesús, era la verdad temporal, que es la verdad a través de los mensajes de la ley de Moisés y del mensaje de los profetas del antiguo pacto. Pero la verdad en Jesús nos dice que ahora todos somos sacerdotes, que somos reyes y sacerdotes, todos, con diferentes funciones, pero todos somos espiritualmente iguales. Todos tenemos el mismo espíritu y la misma unción, todos. En nosotros están todos los dones y todos los ministerios. Y nosotros de alguna forma, digamos, fluimos los que más nos convienen para nuestro servicio. O dependiendo como, pero en nosotros está el Espíritu con todo lo que Él es y con todo lo que Él significa. Es decir, la unción ya la tenemos. Entonces, replicar ese tipo de prácticas, de estos rituales anteriores a Jesús, es ponernos un velo y no ver a Jesús, que ya nos puso a todos la unción, que ya nos dio a todos la unción. Primero eso. Dice el escritor, inspirado por el Espíritu de Dios que ahora vive en nosotros. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, porque recuerde, ahora todos somos líderes, todos somos sacerdotes, líderes espirituales, sacerdotes para Dios. Jesús es el sumo sacerdote. Ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es superior, muy superior al sacerdocio antiguo. Ese tipo de prácticas como la que encontramos entre Elías y Eliseo es una práctica antigua. Dice, porque Él, Jesús, es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto basado en mejores promesas, en promesas mejores. Entonces ya no hay una promesa de que me paso la unción, de que si yo me porto bien, entonces estoy detrás de mi líder, de mi profeta, o del de que sea, o de cualquier líder espiritual de cualquier religión, y cuando me hagan la ceremonia y esté unos años, entonces me traspasan la unción. Eso no es cierto en la verdad eterna que es Jesús. Era cierto en la verdad temporal que estaba representada o mediada a través de la ley de Moisés y del mensaje de los profetas del antiguo pacto. Ahora Jesús es el mediador de un mejor pacto, basado en mejores promesas. Entonces,
Ahora la promesa, que ya no es una promesa, ahora es una realidad, ahora el Espíritu está en nosotros, la unción está en nosotros y no necesitamos de otro que nos venga a traspasarla para nosotros poder ejercer o fluir lo que tenemos de Dios. Fluir lo que tenemos de Dios. Porque los ministerios, los servicios, los dones no vienen, ya están aquí adentro. Solamente los fluimos en la medida que vamos creyendo y lo vamos utilizando según nuestro servicio que estamos haciendo para Dios cuando nos relacionamos con nosotros. Ahí es donde servimos a Dios, cuando nos relacionamos con nosotros. Así que, ¿qué peligro? Por eso dice, ¿cuáles son los peligros de monopolizar? Este tipo de prácticas lo que lleva consciente o inconscientemente es a seguir regulando lo que es Dios, a seguir regulando lo que es el poder de Dios, a seguir, entre comillas, manipulando para que no suene feo, pero técnicamente sí, a seguir monopolizando la presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios la tengo yo y yo ejerzo una actividad exclusiva se la doy al otro cuando el otro lo merezca. Tremendo. Cuando el otro me siga por un tiempo, como Elías siguió por un tiempo a Eliseo, como Eliseo siguió por un tiempo a Elías, y entonces ahí sí en un momento dado le traspasaron la unción. Ese tipo de prácticas no corresponde a la verdad eterna que es Jesús. Correspondió a la verdad temporal del antiguo pacto. Y eso es un peligro tremendo porque retrasa nuestra relación con Dios, retrasa la posición en la que Dios nos ha puesto. Y es la posición de que todos somos sacerdotes, todos somos líderes espirituales. Eso lo retrasa. Cuando hacemos eso, nos ponemos un velo y no podemos ver lo que ya Jesús hizo por nosotros. Y entonces vivimos dando vueltas en un retraso de relación con Dios y vuelta, entonces traspaso y otro me traspasa, yo espero que me traspasen, y después espero otro traspaso, y yo de traspaso en traspaso, y entonces yo espero el traspaso al otro. Eso retrasa la relación con Dios, y eso de alguna forma lo que hace es que impide que lo que significa Jesús fluya en nosotros. Eso es un peligro tremendo. Esto es el peligro de monopolizar la presencia de Dios. La presencia no se puede monopolizar. Antes podía ser porque el Espíritu Santo no estaba en todos. No estaba en todos, sino en personas específicas, en momentos específicos. Porque ni siquiera los profetas tenían el Espíritu Santo siempre, sino en momentos específicos. Entonces ahí sí lo traspasaba. Pero ese modelo fue hasta Juan el Bautista. Ese modelo después de Jesús lo hizo para todos nosotros eternos. Jesús traspasó su unción, su poder, su espíritu, que es lo más importante, en nosotros y ahora vive en nosotros para que nosotros ejerzamos ese liderazgo espiritual o ese sacerdocio. Y que nuestro sumo sacerdote, que Jesús, diga, qué bien, siervo fiel. Tremendo, ¿no? Tremendo cómo nos vamos envolviendo en esas prácticas. Y ahora, ¿cuál es el peligro de esto? Que nosotros, como nos metemos en ese escenario, pues en ese escenario vamos a continuar. Es necesario que nosotros desestructuremos ese escenario en nuestras vidas y fluyamos a Jesús de manera eterna, como es ahora actual, como es ahora, en la eternidad de Jesús, que es que la unción se traspasa, la unción ya está en nosotros para servir a los otros. Este tipo de prácticas es peligrosa porque nos vuelve al pasado, nos vuelve a antes de Juan el Bautista. Es increíble. Nos saca del escenario de Jesús y nos vuelve al escenario anterior a Juan el Bautista. Ni siquiera al modelo de Juan el Bautista, sino al de antes de Juan el Bautista. Así que tomemos un tiempo, reflexionemos y miremos si nosotros mismos estamos monopolizando la presencia de Dios, porque queremos que hagamos una autocrítica. ¿Qué tanto yo estoy siguiendo esas prácticas y al seguirlas y al replicarlas estoy monopolizando la presencia de Dios cuando realmente la presencia de Dios ya está en todos? Es más, la esencia de Dios ya está en todos. Ya Dios se hizo presente en nosotros. Por lo tanto, esa práctica de traspaso no es cierta en este escenario eterno que es Jesús. Fue cierta en el escenario antes de Jesús. Tremendo. Ahora anote usted e identifique en su vida y en su entorno esos peligros de monopolizar la presencia de Dios. ¿Qué peligros encontramos allí cuando hacemos este tipo de prácticas? ¿Qué peligros encontramos cuando usted y yo las replicamos, cuando usted y yo las creemos y cuando usted y yo las regulamos y las manipulamos y terminamos monopolizando la presencia de Dios? Esto es todo. La reflexión de hoy. Chao y nos vemos en el cielo.